Hola compañeritos, aquí les traemos la resolución de la carpeta de recuperación. Vamos con la experiencia de aprendizaje 4, quinto grado de secundaria, Aprendo en casa. Título: Consumo del agua. Experiencia de aprendizaje 4. Situación: la contaminación del agua y los efectos del cambio climático perjudican la salud y la convivencia. En ese sentido, los conocimientos matemáticos nos pueden ayudar a entender cómo afecta el consumo de agua al medio ambiente y cómo estos afectan a la convivencia en el entorno familiar, local y nacional. Por ello, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuánta agua gastamos diariamente? ¿Podemos hacer el esfuerzo de ahorrar el agua que gastamos? ¿Por qué es importante para la vida? Propósito de la experiencia: explicar a través de textos diversos la importancia del agua para la vida y proponer acciones para conservarla y aprovecharla aplicando conocimientos matemáticos. Producto: cartilla con textos diversos sobre la importancia del agua y su consumo responsable. Evidencias: argumentos científicos sobre la importancia del ciclo del agua para la vida en el planeta. Propuesta de acciones para el consumo responsable del agua. Explicación matemática sobre el comportamiento de una función cuadrática relacionado al volumen de agua de una canaleta. Textos informativos expositivos publicados en la cartilla sobre el consumo del agua. Experiencia de aprendizaje 4. Consumo del agua. Actividad 1. Explica la importancia del ciclo del agua para la vida en el planeta. Actividad 2. Propone acciones que fomentan el consumo responsable del agua. Actividad 3. Construyo una canaleta empleando una función. Actividad 4. Resolvemos una situación relacionada al consumo de agua empleando una función cuadrática. Actividad 5. Planifica la elaboración de una cartilla en la que publicarás textos diversos con información sobre el consumo responsable del agua. Actividad 6. Planifica y escribe textos informativos, expositivos y científicos para publicarlos en la cartilla. Actividad 7. Revisa tu texto para escribir la versión final del texto informativo. Actividad 1. Explica la importancia del ciclo del agua para la vida en el planeta. Comprender el ciclo del agua para explicar su importancia para los seres vivos. Conversa con tus familiares sobre la importancia del agua para la vida en el planeta y cómo el ciclo del agua es importante por sí mismo y los patrones de circulación del agua tienen grandes efectos en la vida de la Tierra. Comprendemos la importancia del ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua? El ciclo del agua describe la presencia y el movimiento del agua en la Tierra y sobre ella. El agua de la Tierra está siempre en movimiento y cambia constantemente de estado líquido, vapor, hielo y viceversa. El ciclo del agua ha estado ocurriendo por miles de millones de años y la vida sobre la Tierra depende de él. Este planeta sería un sitio inhóspito si el ciclo del agua no tuviese lugar. ¿Cómo funciona? El ciclo del agua no se inicia en un lugar específico, pero para esta explicación asumimos que comienza en los océanos. El Sol, que dirige el ciclo del agua, calienta el agua de los océanos, la cual sube hacia la atmósfera como vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes sobre el globo. Las partículas de nube colisionan, crecen y caen en forma de precipitación. Parte de esta precipitación cae en forma de nieve, que se llega a acumular en capas de hielo y en los glaciares que pueden almacenar agua congelada por millones de años. En los climas más cálidos, la nieve acumulada se funde y derrite cuando llega la primavera. La nieve derretida corre sobre la superficie del terreno como agua de deshielo. La mayor parte de la precipitación cae en los océanos o sobre la tierra, donde debido a la gravedad, corre como en la superficie como escorrentía superficial. Una parte de esa escorrentía alcanza los ríos en las depresiones del terreno. En la corriente de los ríos el agua se transporta de vuelta a los océanos. El agua de escorrentía y el agua subterránea que brota hacia la superficie se acumula y almacena en los lagos de agua dulce. No toda el agua de lluvia fluye hacia los ríos. Una gran parte es absorbida por el suelo como infiltración. Parte de esta agua permanece en las capas superiores del suelo y vuelve a los cuerpos de agua y a los océanos como descarga de agua subterránea.
Otra parte del agua subterránea encuentra aperturas en la superficie terrestre y emerge como manantiales de agua dulce. El agua subterránea que se encuentra a poca profundidad es tomada por las raíces de las plantas y transpirada a través de la superficie de las hojas, regresando a la atmósfera. Otra parte del agua infiltrada alcanza las capas más profundas del suelo y recarga los acuíferos, roca subsuperficial saturada, que almacenan grandes cantidades de agua dulce por largos periodos. A lo largo del tiempo, esta agua continúa moviéndose y parte de ella retornará a los océanos, donde el ciclo del agua se cierra para comenzar de nuevo. Y tenemos la fuente. Ahora resuelve la siguiente actividad. Elabora un argumento en el que explica la importancia del agua para la vida. Sustenta tu argumento con información científica. La importancia del agua. La vida de los seres vivos depende de muchos factores, tanto externos como internos, para continuar. Dentro de las más importantes tenemos el agua. Esta sustancia es la que permite los procesos biológicos de todos los seres vivos y dependen de esta. Un ser vivo requiere estar hidratado para que sus funciones vitales funcionen con toda normalidad y equilibrio, y parte de los alimentos que consumen se mantiene y se desarrolla gracias al agua. Por ejemplo, las plantas dependen del agua para crecer, al igual que para mantenerse. Los peces y otros seres vivos viven literalmente en ella, es su entorno natural. Pero lo más increíble de todo es que esto funciona gracias a que el agua tiene un ciclo, donde puede crear nuevas formas no solo bióticas, como las que ya se mencionó, sino también formas abióticas. Actividad 2. Propone acciones que fomentan el consumo responsable del agua. Explicar la importancia del consumo responsable del recurso agua. Responde. ¿Qué medidas debemos asumir para conservar el agua? Debemos de medir el uso que le damos, evitando gastarla en exceso o en exageración. Además de ello, debemos de cuidarla, evitando contaminar o verter desechos que alteren su estado de consumo humano. ¿Qué implica el uso responsable del agua? El uso responsable del agua implica medir su uso, evitar su contaminación, saber en qué situaciones la requerimos y saberla ahorrar. ¿Cómo podemos optimizar el uso del agua? Podemos optimizar el uso del agua de diversas maneras, si nos referimos hacia un hábito o hacia muchos hábitos. Entonces podemos mencionar los siguientes. La ducha es eficiente, moja tu cuerpo y pelo, cierra el grifo, enjabona y enciende de nuevo el grifo para retirar el jabón. No abusar del jabón o el shampoo. Administrar el agua adecuadamente al cocer alimentos, regar a las horas de menos calor, lavar cosas solo cuando en verdad se requiera, recoger agua de lluvia para regar o limpiar suelos, lavar el coche con un trapo y no con una manguera. Promover el uso responsable en la familia, no tirar desechos al mar, río o lago. La escasez y acceso a algunos recursos económicos que satisfacen nuestras necesidades no solo depende de la naturaleza, sino también, entre otros, del uso inadecuado que les damos en situaciones cotidianas. El uso inadecuado de los recursos económicos, que no sea de manera responsable ni racional, puede afectar a los derechos de otras personas que se ven privadas de disfrutar de estos recursos, y además que la economía familiar se ve afectada en el pago excesivo por el uso de estos. Una evidencia de esta situación que refleja el uso inadecuado de los recursos es lo señalado por SUNAS, institución que identificó que en un distrito de la ciudad de Lima se realiza un consumo de agua potable promedio de casi 200 litros por persona al día, muy por encima de lo que establece la OMS sobre la cantidad de agua que necesita una vida con calidad. Otra situación que se describe es el uso indiscriminado de la terma durante el invierno. En algunas ciudades se usa un proceso lento de calentamiento de agua, lo cual finalmente irá directamente al sistema de desagüe. Según la OMS, se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. Estas serán las situaciones de uso inadecuado de los recursos económicos y sus repercusiones. En muchos casos, los malos hábitos en el uso de los recursos que disponemos no nos permiten darnos cuenta de sus consecuencias respecto a qué se está limitando que otros sectores de la población tengan acceso a estos recursos. Así, mientras que en algunos distritos de la ciudad capital hace unos años el consumo era de 20 a 15,2 litros por persona a día, en otros distritos con menor población se usaba con promedio 447,5 litros. Wow. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, entre mayo de 2019 y abril de 2020, el 9,2% de la población total del país no accedía a agua por red pública. Es decir, se abastecían de agua de otras formas: camión cisterna, 1,2%, pozo, 1,6%, río, sequía manantial, 3,5% y otros, 2,8%.
Entonces, tenemos que tomar en cuenta que debemos sensibilizarnos respecto a la necesidad de preservar el recurso y la contribución ciudadana se debe enfocar en las buenas prácticas para el cuidado del agua en las actividades diarias, como el lavado de la ropa y reuso del agua para las necesidades domésticas, tales como el de las duchas, cuyo consumo por 10 minutos equivale a 200 litros. Explica. Completa la siguiente tabla con ideas o definiciones. Términos. Conservación del agua. Preservar adecuadamente el recurso con hábitos y comportamientos correctos. El agua es vida. El agua permite todos los procesos biológicos de los seres vivos y no vivos. Agua dulce. Agua que se encuentra apta para el consumo humano en ríos, lagos, hielo, humedales, etc. Es su definición y las ideas que supone. ¿Por qué es importante el agua como recurso? El agua como recurso es importante para el desarrollo de la especie humana y su supervivencia a lo largo de los años. Además, gracias a esta, otros seres vivos también pueden sobrevivir y brindarnos materias primas. 3. ¿Cómo afecta el uso inadecuado de los recursos económicos a los derechos de otras personas? Sustenta tu respuesta con los ejemplos de la lectura o con otros que conozcas. El uso inadecuado de los recursos económicos puede afectar a los derechos de otras personas, porque podrían no poseer estos recursos, no los gozarían ni aprovecharían. Un ejemplo es la alimentación. ¿Cómo afecta el uso inadecuado de los recursos a la economía familiar? Sustenta tu respuesta con los ejemplos de la lectura o con otros que no conozcas. El uso inadecuado de los recursos económicos provoca que los gastos de la familia se incrementen innecesariamente. Se puede elevar ciertas tarifas, cobrarse más. Esto perjudica gravemente a la familia. Anota todas las ideas trabajadas y las reflexiones en tu cuaderno de apuntes. Esto será útil para la siguiente actividad. Reflexiones. El uso responsable de los recursos siempre va a beneficiarnos. La economía y su activación dependen del uso de recursos. Actividad 3. Construimos canaletas empleando una función. Martín Fernández necesita construir canaletas para el techo de su casa por las inminentes lluvias que el CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, ha pronosticado. Para ello, cuenta con planchas de 300 centímetros de largo por 16 centímetros de ancho con recubrimiento de zinc, que las hace resistentes a la acción corrosiva del medio ambiente. Para concretar su proyecto basta con doblar hacia arriba algunos centímetros a cada lado, como se muestra en la figura. Puedes apreciarlo aquí. Según el texto empleado, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué valores pueden tomar las pestañas que se van a doblar hacia arriba para obtener la canaleta del diseño que muestra la figura? Estas pestañas pueden tomar diferentes valores, pero esto es según la cantidad de volumen de agua. Es algo variable, por ejemplo 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 centímetros. ¿Cuál es la función que modela la capacidad que va a tener la canaleta elaborada? La función que modela la canaleta elaborada es de volumen 300 por 16 menos 2x por x. Volumen largo, ancho por altura. ¿Qué tipo de función es y qué forma tiene su gráfica? Una función cuadrática. La forma de su gráfica es de una parábola. ¿Cuántos centímetros deben doblarse para que la canaleta tenga el mayor volumen? Para saberlo, lo que haremos será dividir la función igualar a 0. De esta manera, volumen de x y lo igualamos así. Es decir que la canaleta debe doblarse 4 centímetros. Para ello utilizamos el método de George-Polya. Comprendemos el problema. ¿Cuáles son las dimensiones de la plancha? Las dimensiones de la plancha son las siguientes: 300 centímetros de largo y 16 centímetros de ancho. ¿Qué forma geométrica tiene la figura cuando se doblan los extremos de la canaleta? La forma geométrica que tiene la figura es de un rectángulo. ¿Cuáles serían las dimensiones de la canaleta? Las dimensiones de la canaleta serían 300 centímetros de largo, 16 centímetros de ancho, 4 centímetros de alto. ¿Cuál es la expresión que representa el volumen de la canaleta? La expresión que representa el volumen de la canaleta es volumen de x es igual a 4800x menos 600x al cuadrado. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Continuamos con este método de George-Polya. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación. Conocer las medidas de la canaleta. Representar el volumen de la canaleta en una función cuadrática y además luego expresarla en un gráfico. Ejecutamos la estrategia o plan. El valor de la medida de una longitud siempre es positivo, es decir, mayor que 0. Según esta afirmación, ¿qué valores tomará la variable x en la base de la canaleta?
En valores positivos, los valores que tomará la variable x en la base de la canaleta serán de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. 8 centímetros no sería posible, ya que al doblar sería la mitad del ancho. Según los resultados obtenidos en la actividad anterior, responde a la primera pregunta de la situación. Respondiendo a la primera pregunta de la situación, la cual es: ¿qué valores pueden tomar las pestañas que se van a doblar hacia arriba para obtener la canaleta del diseño que muestra la figura? Tenemos que pueden tomar valores de 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 centímetros. Si x, 16 menos 2x y 300 centímetros representan las dimensiones de la canaleta, ¿cuál es la función x que modela el volumen de la canaleta? Responde a la segunda pregunta de la situación. Respondiendo a la segunda pregunta de la situación, la cual es: ¿cuál es la función f de x que modela el volumen de la canaleta? Tenemos volumen, largo, ancho y altura. Y aquí es el proceso: 300 por 16 menos 2x por x. 4800x, menos 600x al cuadrado. ¿Qué tipo de función es f de x y qué forma tendría su gráfica? Responde la tercera pregunta de la situación. En una función cuadrática y con esta información sabemos que tendría la forma de una parábola, eso ya lo mencionamos. En una función de segundo grado de la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a no es diferente de 0, para que f de x tenga un valor máximo, se determinan las coordenadas de sus vértices, en este caso x es igual a menos b sobre 2a. Calcula el valor de x para que f de x sea igual a x por 16 menos 2x por 300 tenga el máximo volumen. Hacemos el siguiente procedimiento: volumen de x 4800x menos 600x al cuadrado, volumen de x 4800x menos 600x al cuadrado más 0. Entonces si aplicamos la forma, ya tenemos ahí el ax al cuadrado más bx más c. A sería menos 600, b tomaría el valor de 4800 y c de 0. En el caso de menos b sobre 2a lo reemplazamos de la siguiente manera: menos 4800 sobre 2 por menos 600, menos 4800 sobre menos 1200, porque más por menos es menos, 2 por 600, 1200. Dividiendo obtenemos 4, menos entre menos es más. Reemplazando x es igual a 4, en lugar de la x, obtenemos que 9600 centímetros cúbicos es el máximo volumen de la canaleta cuando x vale 4 centímetros. Esta es la representación gráfica. Puedes ver ahí la A, es la parábola, y ahí está el valor de 4,9600, que en este caso sería lo que ya se planteó anteriormente. Y también está B y C. Dependiendo del eje X o el eje Y, estamos considerando bien si es volumen o bien si es en los centímetros. Reflexiono sobre lo desarrollado. ¿El procedimiento empleado ayudó para resolver las preguntas de la situación? ¿Por qué? Sí, el procedimiento empleado y el orden de la resolución permitieron ejecutar de mejor manera esta situación significativa y llegar a un resultado. Les describo otro procedimiento para encontrar el valor de x de modo que el volumen de la canaleta sea el máximo. F de x es igual a 300, 16 menos 2xx, rememoremos que x puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay que recordar eso. Usamos esto y encontramos aquí, el reemplazo, con 4 centímetros, que es el máximo volumen de la canaleta, 9600. La misma respuesta. La función cuadrática. Es la función cuyo dominio y rango están incluidos en R y cuya regla de correspondencia es la siguiente. También se representa de esta manera. Y aquí nos deja un ejemplo en una tabla de valores. La función cuadrática se representa con una gráfica parabólica. En ella se pueden observar un vértice y puntos de corte con los ejes X e Y. Los valores de A, H y K determinan esta representación gráfica. Es la siguiente manera. Gráfica de la función cuadrática, parábola tipo y es igual a x al cuadrado. Algunos valores para esta función se muestran en la tabla de valores. La tabla de valores siempre se le da un uso muy importante en las gráficas y en las funciones. El eje x representa los valores de la variable x y el eje y representa los valores de la función f de x para cada valor de x. Esta parábola es una curva simétrica respecto del eje y. Tiene un valor mínimo para f de x en el punto 0,0 al que se llama vértice. Tiene dos ramas que nacen en el vértice. Una pertenece a la parte creciente de la función y otra a la decreciente. Esta parábola corta el eje x y al eje y en el punto 0,0. Este punto, además de ser el vértice, es un punto de corte.
Puedes guiarte con este gráfico. Parábola tipo Y es igual a por x al cuadrado. Si a es mayor a 0, la parábola se abre hacia arriba. Mínimo valor. Aquí está el ejemplo, tenemos la respectiva tabla de valores. En este caso cuando a es igual a 0,5. La parábola se hace más ancha, puedes apreciarlo. Y luego cuando a es mayor a 1, el ejemplo sería a es igual a 2. La parábola se hace más estrecha. Si a es menor a 0, la parábola se abre hacia abajo. Ejemplo aquí. Cuando a es menos 0,5, la parábola se hace más ancha. Y cuando a es igual a menos 2, la parábola se hace más angosta. Puedes observar los gráficos claramente. Parábola tipo Y es igual a por x menos h al cuadrado. Si h es mayor a 0, la parábola se desplaza hacia la derecha. El vértice V ahora está en el punto h,0. Ejemplos. Puedes guiarte también con la gráfica y puedes ver ahí el espacio h. Al otro lado tenemos, si h es menor a 0, la parábola se desplaza hacia la derecha. El vértice V ahora está en el punto h,0. Ejemplo, y acá hay otro ejemplo. Puedes guiarte con los gráficos. Parábola tipo Y es igual a por x menos h al cuadrado más k. Si k es mayor a 0, la parábola se desplaza hacia arriba. El vértice V ahora está en el punto h, k. Ejemplo. Y su gráfico, su respectivo gráfico, puedes ahí darte cuenta de la representación. Si k es menor a 0, la parábola se desplaza hacia la derecha. El vértice V ahora está en el punto h, k. Están los dos ejemplos que tenemos aquí, un lado por el otro. Si te das cuenta, aquí es un aspecto negativo. Estamos usando los números negativos. Cortes con los ejes. Cuando x es igual a 0, entonces la parábola corta el eje Y. Cuando Y es igual a 0, entonces la parábola corta el eje X. Se convierte en una ecuación cuadrática y se le da una forma, es de la forma clásica, ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Puedes ver la representación gráfica. Solución de una ecuación cuadrática. A. Solución general. Para la ecuación ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, se tiene las soluciones x1 y x2 empleadas por, y ahí tienes esto, existencia de soluciones. Para conocer si existen las soluciones y cómo son estas, se analiza el discriminante de la ecuación. Puedes ver aquí. Analiza y resuelve por ti mismo cada situación problemática. Las ecuaciones son expresiones algebraicas que contienen una igualdad. Actividad 4. Resolvemos una situación relacionada al consumo de agua empleando una función cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas son expresiones que tienen una variable y dicha variable está elevada al cuadrado. Analiza y resuelve por ti mismo cada situación problemática. Formula y resuelve situaciones problemáticas sobre el consumo responsable del agua. La piscina de una escuela cuenta con las siguientes dimensiones. El largo mide 4 metros más que el ancho. Por cuestiones de remodelación, se añaden 4 metros de ancho y 8 metros más de largo, con lo cual el área original se triplica. Con la anterior información, determina las dimensiones originales de la piscina. Nota, de profundidad tiene 2 metros. Determina el volumen de agua. Resolvemos. Datos. El ancho x mide 6 metros. El largo x más 4 es igual a 6 más 4 igual a 10 metros. Profundidad 2 metros. ¿Entiendo lo que dice el problema? Aquí tienes este gráfico donde está la figura geométrica de la piscina. En este caso un rectángulo. Y está también ahí la ecuación que vamos a emplear. X más 12 por x más 4 es igual a 3 por x al cuadrado más 4x. Y puedes continuar. Respuesta, llegando a la conclusión de x, cuando lo simplificamos en positivo, es igual a 6. Respuesta entonces, volumen 6 por 10 por 2 es igual a 120 metros cúbicos de agua. No puede haber un volumen negativo. 2. Un granjero cercará un campo rectangular como se muestra en la figura, pero no será necesario cercar a lo largo del río. Se sabe que el perímetro que se cercará es de 3.400 metros. Campo rectangular, río. Puedes ver que los lados, en este caso el ancho, es x y x. A partir de la situación responde, expresa el área del campo en función del ancho x de este, como ya lo mencioné. Resolución, hallamos el área del rectángulo. Área del rectángulo es base por altura, que sería igual a 3.400 menos 2x por x.
3400x menos 2x al cuadrado. Área del campo en función sería ax es igual a 3400x menos 2x al cuadrado. Actividad 5. Planifica la elaboración de una cartilla en la que publicarás textos diversos con información sobre el consumo responsable del agua. Lee información sobre cartilla para planificar su elaboración. Recuerda que con todo lo trabajado, vas a elaborar una cartilla que contenga varios textos para informar, explicar y dar argumentos sobre el consumo del agua y su importancia para la vida de los seres vivos. Antes de leer, responde. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ¿Qué información se dará? El texto tiene 22 párrafos en total, y según el título, puedo deducir que la información que se dará será sobre la cartilla, explicando en pasos o aspectos estos detalles. Cartillas pedagógicas. Compartimos a continuación 20 puntos sobre el desarrollo de cartillas pedagógicas elaborados en el marco del taller de producción de materiales gráficos de la carrera de Comunicación Social del Instituto de Tiempo Libre y Recreación de la Ciudad de Buenos Aires. Una herramienta que consideramos sumamente útil para la generación de contenidos propios desde las organizaciones, la sistematización de nuestras prácticas y su traducción en propuestas comunicacionales idóneas para formar y promover la reflexión. La cartilla tiene un parecido de familia con un manual o una guía. Es más sintética, contundente y menos abarcativa que un manual, más didáctica y menos inductiva que una guía. La cartilla implica algo más parecido a la producción editorial. Supone tener en claro un sumario y un plan de producción. Para el desarrollo de la pieza gráfica que viene bien recurrir a software específico para maquetación y diagramación. Supone un tipo de abordaje diferente y más complejo en términos de desarrollo, despliegue y despegue de contenidos y diseños. Es un material pedagógico que tiene objetivos más ambiciosos que otros materiales. La cartilla para la comunicación pedagógica y política se propone formar y promover la reflexión, o al menos ser una mediación, una herramienta para un proceso pedagógico más amplio. Como mediación y ayuda a la posibilidad de una reflexión, la cartilla aporta realmente a la concreción de consecuencias pedagógicas cuando busca generar preguntas más que dar respuestas. La cartilla será una provocación para preguntas cada vez más profundas y colectivas. Es muy común que se hable de materiales de concientización. Desde nuestro enfoque, nuestro mayor desafío no es generar conciencia, sino desarrollar procesos habilitantes para la acción y el compromiso con lo colectivo. La cartilla pedagógica puede ofrecer un recorrido inductivo, de lo particular a lo general o deductivo, de lo general a lo particular. Pero su mayor desafío es generar condiciones para el pensamiento abductivo, para invitar a los lectores a construir sus propias conjeturas respecto al sentido de las cosas, los elementos de análisis y sus criterios de acción. La cartilla tiene el desafío de partir de la realidad, las problemáticas, las ideas operantes, los lenguajes, las sensibilidades, pero sin olvidar que justamente la realidad de los interlocutores debe ser el punto de partida, pero no es la de llegada. Partimos de la realidad concreta para no volver a ella, sino para ponerla en cuestión y para desnaturalizarla. Partimos de la realidad para volver a lo real. Es importante que la cartilla tenga un planteo y un lenguaje bien concretos. El esfuerzo del material didáctico no es de bajar a lo concreto o bajar a la realidad. Todo lo contrario, se trata de la bella y difícil tarea de ascenso a lo real concreto. La cartilla articula espacio y tiempo. La comunicación visual implica una secuencia temporal posible o varias que invita a una reflexión. Una buena forma de organizar la secuencia es ir de lo simple a lo complejo. La cartilla implica una estructura y una secuencia lógica, una introducción, un desarrollo o varios desarrollos, un cierre. Tiene bloques y puede tener también secciones. Es muy importante sostener la interpretación al lector en todo momento. Diseño y redacción tienen que ser considerados de manera conjunta. Diferentes modos de visualizar y graficar una información o un planteo implican diferentes impactos pedagógicos. El interlocutor, más que el lector, algo menos que el público, tiene un lugar central. Lenguaje, código, metáforas, juegos, temas, preguntas, propuestas deben estar siempre ligados con la identidad, la cultura y las capacidades de aquellos para quienes está pensado el material. Humor e historieta, así como la infografía, son elementos claves que potencian el contenido de una cartilla y permiten interpelar desde la intuición, la síntesis y la construcción abierta de sentido. Es importante tratar al interlocutor de manera adulta y a la altura de sus deseos y expectativas. El lenguaje debe ser claro y con mirada del público, incluso y sobre todo si se trata de una cartilla orientada a cuestiones técnicas específicas.
Tanto en lo escrito como en lo visual, lenguaje gráfico, imágenes, formas, colores, tenemos el desafío de plasmar un lenguaje directo, despojado y dinámico que sea al mismo tiempo firme, sólido y consistente. Conviene usar cuadros, letreros y destacados para no acabar teniendo textos planos. Tiene que ver con un trabajo de jerarquización de textos. La titulación y los intertítulos ocupan también un lugar central en la construcción de sentido más inmediata y el sostenimiento de un ritmo y una dinámica de interlocución. El manejo y la presentación de ejemplos, tanto a nivel del texto como de imágenes, es muy importante para el propósito pedagógico. Es muy bueno incluir explícitamente elementos, secciones o apartados metodológicos que hagan aportes en relación a cómo trabajar colectiva y pedagógicamente en temas de la cartilla. Luego de leer el texto, responde: ¿cuál es la diferencia entre una guía y una cartilla? ¿En qué se parece una cartilla con una revista? La diferencia es que la cartilla tiene un objetivo más didáctico, a diferencia de una guía, y la forma de dividir el contenido tiene cierta semejanza, aunque por parte de la cartilla es más didáctica y lógica para su entendimiento. Tiene una función más didáctica. ¿Cuál es la estructura de una cartilla? ¿Cómo se organizan los bloques de contenidos en la cartilla? La cartilla es de diversos tipos, y es así que la organización de los bloques varía dependiendo justamente de esto. Su organización es la siguiente: portada, título, presentación, bloques temáticos, conclusión, cierre, contraportada. Puedes incluso juntar, por ejemplo, el título con la portada, o la conclusión con la contraportada, es posible. ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar en la elaboración de la cartilla para potenciar su contenido? Los elementos que se deben considerar en la elaboración de la cartilla para potenciar su contenido son la variedad de colores, fuentes, forma de expresar las ideas, dinamicidad. Planifica tu cartilla. Piensa en cómo será tu cartilla. Recuerda que su propósito es publicar diversos textos que permitan informar, explicar y argumentar sobre la importancia del uso y consumo del agua. Observa en el siguiente esquema cómo se está organizando la distribución de los textos para la cartilla. Cartilla, presentación, importancia del agua para la vida en el planeta, propuesta de acciones para el consumo responsable del agua, utilizo conocimientos matemáticos para resolver problemas relacionados al agua. Título, es el nombre de la cartilla, nos indica qué tema va a tratar. Presentación, expone la información a tratar en la cartilla. Bloques, son los subtítulos o apartados, pueden contener secciones que se irán desarrollando en la cartilla. Ahora elabora el esquema de tu propia cartilla. ¿Qué título le pondrías? ¿Cómo organizaría los textos en la cartilla? Hay una gran variedad de opciones para organizar la información. Las secciones se adecuan y las adaptarás al tipo temático que desarrollarás. Agua, uso responsable, organizaría los textos de la cartilla de diversas maneras. Incluso podría juntarlas todas en un tríptico. Esta organización depende mucho de tu creatividad y tu propósito. Esquema de la cartilla. Agua, uso responsable. Tenemos la presentación, el consumo de agua, definición del agua, función y utilidad, importancia y uso responsable y la reflexión. Bien, terminaste. Ya conoces la cartilla, su función, utilidad, estructura o partes. Además, comprendiste que es un medio de comunicación muy importante porque brinda información de interés para todas las personas a las que va dirigida, logrando con ello que se estimule la lectura y se motive la reflexión sobre el tema que aborda. Asimismo, debe incrementar los conocimientos sobre un tema en específico o organizar información importante, todo dependiendo de tu propósito comunicativo. Evalúa los resultados. Para finalizar, veamos cómo te fue con las actividades de hoy. Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. ¿Se ha organizado la cartilla teniendo en cuenta todos los elementos? Sí. ¿Se ha considerado en la cartilla la incorporación de textos informativos, expositivos, argumentativos científicos? Sí. En la planificación, ¿cada uno de los textos tiene relación con el título de la cartilla? Sí. Actividad 6. Planifica y escribe textos informativos, expositivos y científicos para publicarlos en la cartilla. Elaborar textos para publicarlos en la cartilla. Revisa en tu portafolio los apuntes que registraste en las actividades que trabajaste anteriormente, te serán de utilidad para planificar tus textos. Recuerda que cada uno de los textos tiene características propias, una estructura y un propósito definidos. Teniendo en cuenta estas ideas, ahora planifica los textos que se incluirán en tu cartilla. Planifica el texto informativo. Tema, el consumo de agua. Propósito, informar sobre la incorporación del agua como insumo vital para los seres vivientes. Público al que está dirigido. Familia, compañeras de aula, amistades. Registro, tipo de lenguaje, formal objetivo, fuentes de información, lecturas realizadas.
Planifica el texto expositivo. Tema, definición del agua, función y utilidad, propósito, explicar en concepto su definición concreta. Público al que está dirigido, va dirigido a todas las personas. Registro tipo de lenguaje, formal y detallado. Fuentes de información, aprendizaje recolectado. Planifica el texto argumentativo científico. Tema, importancia y uso responsable. Propósito, destacar y argumentar la importancia y cómo debemos cuidarla. Público al que está dirigido, todas las personas. Registro tipo de lenguaje formal y detallado, fuentes de información, aprendizaje recolectado. Recuerda que los textos informativos describen acontecimientos y situaciones reales y su propósito comunicativo es transmitir información sobre la realidad. Por lo tanto, se trata de un tipo de texto en el que los datos descritos están sustentados en un hecho real. Veamos el siguiente ejemplo. Ahorrar agua en casa no es solo importante para nuestro bolsillo, sino para un consumo más sostenible de los recursos del planeta. Para que seamos más conscientes de la importancia de tener acceso a un servicio tan básico como es el agua potable, no está de más saber que 783 millones de personas aún no tienen acceso a ella, unas 12 veces la población de España. Acciona, sostenibilidad para todos. Ten presente que la planificación de tu texto se debe adecuar a la situación comunicativa, forma, contenido y contexto que quieres lograr. Debes usar un lenguaje directo, cuidando la intención comunicativa o el propósito y el mensaje que quieres transmitir en tu texto. Para elaborar tu texto toma en cuenta lo siguiente: determinar el tema, determina el propósito de tu texto, identifica a quiénes va dirigido, determina el lenguaje que utilizarás, selecciona las fuentes de información para tu texto. Escribe el contenido de los textos teniendo en cuenta el tipo de texto y sus características. Establece el tipo y tamaño de letra para que tu público pueda leerlo con facilidad. Incorpora imágenes que estén ligadas al tema que estás informando. Debes tener cuidado de que en todas partes de tu texto las ideas se relacionen entre sí con el tema central, y esas ideas se enlacen adecuadamente. No olvides que la relación y el enlace de las ideas se conocen como coherencia y cohesión. La coherencia y cohesión son propiedades fundamentales del texto, al igual que la adecuación. Las tres buscan que tus textos sean pertinentes, entendibles y organizados. Revisa la escritura de tu texto. Debes verificar la ortografía y el uso de complementos como el tipo de letra o la disposición del texto. Con todas estas recomendaciones, ya puedes escribir la primera versión de tu texto informativo. Escribe tu texto informativo. Ahora, manos a la obra, pon en práctica tu capacidad para adecuar tu texto informativo a la situación comunicativa que te has planteado, además de organizar y desarrollar tus ideas de forma coherente a lo largo de tu producción. El lenguaje que utilices debe ser formal y estándar de acuerdo con la temática tratada. Además, este lenguaje debe ser coherente, directo y objetivo. Evita utilizar recursos como metáforas o jerga, porque tu público puede interpretar la información de manera diferente a como has pretendido informar. No olvides agregar algunos recursos como el resaltado o letras en negritas, gráficos, imágenes para facilitar al lector la comprensión de la información. Para cumplir con las características del texto informativo, es importante que el mensaje que quiere transmitir sea preciso y explicado de forma clara, porque lo importante aquí al fin y al cabo es que quien lo lea interiorice un nuevo conocimiento. Las ideas y los mensajes en tu texto informativo deben presentarse correctamente ordenados. Para ello, puedes recurrir a poner ejemplos para que se entienda plenamente lo que quieres explicar. Por eso es necesario el uso correcto y exacto de los signos de puntuación. Que bien acabaste con la primera versión de tu texto informativo, guarda una copia en tu portafolio. Tu expositivo del agua. También es informativo, por supuesto. El agua es una sustancia que generalmente se encuentra en estado líquido, sólido y gaseosa, y es la responsable de la aparición del ser humano en el planeta Tierra. Es la responsable de muchos procesos biológicos que han acompañado al planeta a lo largo de todos estos años. En la actualidad, continúa ejerciendo esa función biológica que permite la supervivencia de todos los seres vivos, incluyendo a la especie humana. El funcionamiento del agua para el cuerpo humano es esencial. Su ausencia no nos permitiría sobrevivir. Gracias a esto, el cuerpo es capaz de ejercer las funciones correctas del organismo. Necesita del agua para vivir, ya que el cuerpo humano no posee un órgano destinado a almacenar agua. De ahí el motivo de ingerirla constantemente. El agua mantiene y regula la temperatura corporal, posibilita el transporte de nutrientes de las células, ayuda a eliminar desechos, a limpiar el organismo. Por ejemplo, limpia los riñones de sustancias tóxicas, balancea electrolitos, ayuda a regular nuestra presión sanguínea, humedece nuestros ojos, piel, pasajes nasales, nos provee de minerales esenciales, amortigua los órganos del cuerpo, regula nuestro peso, mejora la concentración, evita el malestar estomacal, mantiene el volumen de la sangre, convierte los alimentos en energía, entre muchas más funciones.
Los huesos están formados de 22% agua y los músculos 75% agua. El cuerpo humano es 60% agua. Ojo, estos son aproximados. El planeta Tierra está compuesto en su mayoría por agua. También se usa como un recurso involucrado en diversos sectores económicos, sociales e incluso políticos. Un recurso invaluable que mueve empresas, negocios y marcas. En conclusión, el agua permite todas las funciones del planeta Tierra, las especies, seres bióticos y abióticos, en general, la vida. Texto argumentativo científico. El agua tiene un ciclo, conocido como el ciclo del agua. Este consiste en la transformación de esta sustancia en diferentes estados, líquido, sólido y gaseoso. El estado líquido es el fluido de agua sin forma fija. Es en este estado como el ser humano la consume. Se encuentra en ríos, lagos, mares, fosas subterráneas, etc. Muchos seres vivos habitan el agua en este estado, entre ellos están los peces, mariscos y algunos mamíferos. Además, permiten generar el funcionamiento del ecosistema y la vida. El estado sólido es el hielo. Este tiene forma más fija, posee volumen, sus temperaturas son inferiores. Es dueña del 90% del agua dulce del planeta, la que la mayoría de seres vivos requiere. Está presente en glaciares, zonas frías, etc. Desempeña un papel importante en la erosión del agua, en su conservación y regular la temperatura del planeta. El estado gaseoso es el estado evaporado del agua, vapor de agua. El mejor ejemplo son las nubes, gases, dióxido de carbono en aguas gaseosas, emisiones del caño de escape de un automóvil, etc. Mantiene la atmósfera, el clima, regula la temperatura del planeta. Con este conocimiento de los estados del agua y sus funciones, podemos deducir que el agua es clave para la vida en el planeta, el desarrollo biótico, abiótico, evolución, ecosistemas, estado general del planeta, etc. Y cuidarla es muy importante porque todos dependemos al 100% de ese recurso tan importante. Aquí hay algunas maneras inteligentes de preservarla. Monitorear en caso de fugas de agua en nuestro hogar, usar responsablemente el lavadero de ropa, las duchas y el lavatorio, enjuagar primero con agua usada, luego con agua fresca. Reciclar agua para limpiar pisos, recolectar agua de lluvia para regar, cerrar bien las llaves de agua luego de su uso, calcular nuestro consumo de agua diario, utilizar dispositivos ahorradores de agua, lavar cosas solo cuando sea necesario. El uso responsable del agua tiene su motivo, y es saber y estar lo suficientemente conscientes de que dependemos completamente de esta para la continua evolución de la raza humana y otras especies. Por eso cuidarla y preservarla es la clave. Actividad 7. Revisa tu texto para escribir la versión final del texto informativo. Revisar el texto escrito para hacer las mejoras necesarias y lograr su versión final. Revisar para mejorar. Llegó el momento de la revisión de tu texto informativo. 1. Revisa tu texto teniendo en cuenta los criterios de la siguiente lista de cotejo. Te ayudará a identificar tus fortalezas, así como aquello que debes mejorar. Criterios que debe cumplir mi texto informativo. Mi texto informativo presenta un hecho cierto o veraz. Sí. Mi texto responde algunas preguntas como ¿qué? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Sí. Mi texto informativo transmite información correspondiente a situaciones de la realidad. Sí. Mi texto presenta información clara, breve y fácil de entender. Sí. En mi texto las ideas se relacionan adecuadamente entre sí con el tema central. En el proceso podemos mejorar un poco. En mi texto se usan conectores para enlazar adecuadamente las ideas. Sí. Mi texto presenta información relevante y de interés para las personas que lo leerán. Sí. 2. Identifica los criterios que sí cumple tu texto. Esos son sus aciertos o fortalezas. 3. Identifica aquello que aún no cumple tu texto de acuerdo con la lista de cotejo aplicada y anótalo para posteriormente hacer las correcciones respectivas. Pudiste ver que con la ayuda de este instrumento supiste qué es aquello que tienes que mejorar para obtener un mejor producto. A mejorar tu texto. Ahora, debes corregir aquello que identificaste con la lista de cotejo y anotaste en tu cuaderno de apuntes. Siempre ten presente que el texto informativo se caracteriza por informar sobre un tema específico de manera objetiva. Nunca debes incluir tu opinión, sino por el contrario, busca dar toda la información que pueda necesitar el lector para que él, luego de leer tu texto, forme la suya propia. Para lograr ello, este texto debe ser escrito en tercera persona y emplear un lenguaje claro, además de conectores, que permitan una lectura fluida. Recuerda que un conector es una palabra que sirve de enlace entre los párrafos y oraciones que componen el texto. Son muy importantes porque sin ellos nuestro texto se cortaría sin previo aviso, dificultando su lectura. Algunos ejemplos de conectores muy usados son además, a continuación, finalmente, en conclusión, entre otros. En la corrección de las versiones previas y la final, podemos percatarnos si es necesario usar el conector o cambiarlo por otro más preciso.
Finalmente, debemos tener en cuenta que los textos informativos pueden ser divulgativos o especializados. Los primeros buscan informar a un público en general, mientras que los segundos se dirigen a un público especializado, con conocimiento previo del tema y que busca informarse más sobre este. Ya casi terminaste con la versión final de tu texto informativo. Ahora te invito a revisarlo una vez más con este cuadro. Y si hay aún algo más por corregir, adelante, debes hacerlo. Todo texto siempre se puede perfeccionar. Luego de volver a corregir, tema, agua, uso responsable. Propósito, informar sobre el agua, su definición, función, uso, importancia y forma de cuidarla responsablemente. Público al que está dirigido, público en general. Registro, tipo de lenguaje, formal, directo, claro, conciso y objetivo. Fuentes de información, aprendizajes de la experiencia. Listo, creo que ahora se completó totalmente la revisión de tu producto final. Esa es una muy buena actitud, la revisión siempre tiene la intención de mejorar nuestro proceso de escritura. No olvides cuidar la redacción en tercera persona para que sea realmente un texto objetivo. Además, debes agregar imágenes o gráficos que complementen la información. Ahora, piensa, ¿dónde puedes publicar tu texto informativo? ¿Recuerdas que en la sesión anterior trabajaste la cartilla? Esa es una muy buena opción, puedes colocar tu texto informativo en la cartilla. Este medio será de mucha ayuda para informar a las personas. Guarda tu trabajo en tu portafolio. Aquí tenemos la cartilla. Agua, uso responsable. El agua, sustancia clave para la vida. Nombres y apellidos. Presentación. Se busca explicar sobre la importancia del agua y por qué debemos de cuidar este tan valioso recurso. El agua. El agua es una sustancia que generalmente se encuentra en estado líquido, sólido y gaseoso, y esta existe desde antes de la aparición del ser humano en el planeta Tierra. Esta es responsable de muchos procesos biológicos que han acompañado al planeta a lo largo de todos estos años. En la actualidad, continúa ejerciendo esta función biológica que permite la supervivencia de todos los seres vivos, incluyendo a la especie humana. El agua está en todas partes, todo gracias a esta. Ciclo del agua, y puedes ver ahí un gráfico. El estado líquido es el fluido de agua, está presente en ríos, lagos, mares, fosas subterráneas, etc. Muchos seres vivos la habitan, permiten generar el funcionamiento del ecosistema y la vida. El estado sólido es el hielo, es ya el 90% del agua dulce del planeta, glaciares, icebergs, la que la mayoría de seres vivos requiere. Desempeña un papel importante en la erosión del agua, en su conservación y regular la temperatura del planeta. El estado gaseoso es el estado evaporado del agua o vapor de agua, mantiene la atmósfera, el clima, regula la temperatura del planeta. Con esa información notamos su importancia. Por eso, monitorea en caso de fugas de agua en nuestro hogar, usa responsablemente el lavadero de ropa, las duchas, el lavatorio. Enjuaga primero con agua usada, luego con agua fresca. Water is life. Recicla el agua para limpiar pisos, recolecta el agua de lluvia para regar, cierra bien las llaves de agua luego de su uso, calcula tu consumo de agua diario, utiliza dispositivos ahorradores de agua, lava cosas solo cuando sea necesario. Evalúa los resultados. Para finalizar veamos cómo te fue con las actividades. Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. ¿Lo logré? ¿Elaboré un texto informativo sobre la importancia del agua en el consumo diario? Sí. ¿Mi texto presenta información relevante y de interés para las personas que lo leerán y está relacionado al consumo del agua? Sí. ¿Publiqué mi texto informativo en la cartilla? Sí. ¿Mi texto informativo transmite información correspondiente a situaciones en la realidad y será de mucha ayuda para informar a las personas? Sí. ¿Reconocí la importancia del consumo responsable del agua? Sí. ¿Propuse acciones para consumir responsablemente el agua? Sí. ¿Utilicé información científica para sustentar mi argumento sobre la importancia del agua para la vida? Sí. ¿Establecí relaciones entre los datos y valores desconocidos en una situación relacionada al agua? Sí. ¿Expresé con diversas representaciones en lenguaje algebraico la relación entre dos magnitudes de una función cuadrática? Sí. ¿Seleccioné procedimientos para calcular las soluciones de una función cuadrática? Sí. ¿Justificé una afirmación empleando conocimientos relacionados al determinante de una función cuadrática? Sí. Muchas gracias por ver este video. Estaremos subiendo más sobre la carpeta de recuperación. Bye.